Samuel Juárez Victoriano es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Su tema de tesis para obtener el título de Artes Plásticas fue Historietas semiabstractas sobre el sueño, y es autor de cómics desde el 2013. Ha publicado su trabajo en fanzines internacionales en España, Estados Unidos y Reino Unido, en revistas como Polo Norte News, Indestructible Energy y Crips Anual. En medios nacionales ha participado en Lado B, periódico en línea en Puebla, de la editora Beatrix Velasco, y en antologías internacionales como Comics Premier en Estados Unidos, Chainsaw Comics y Epoti de Puerto Rico. En 2021 fue seleccionado para ser jurado calificador en el segundo Festival Madonari de Purísima del Rincón en Guanajuato. En 2022 fue seleccionado para el curso de narrativa gráfica y humor impartido por Trino Camacho como parte de los eventos de Guadalajara, capital mundial del libro. En febrero del 2023 inicia una asesoría personalizada por parte de la maestra Anabel Chino Guzmán, autora del libro Narrativa y Descriptiva Gráfica. En junio del 2023 fue seleccionado en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA Guanajuato, en la categoría Creadores con Trayectoria, con el proyecto Cerebro en el Mar, novela gráfica sobre inteligencia artificial. Soy Samuel Juárez Victoriano y en estos momentos me dedico de tiempo completo a la narrativa gráfica. Soy de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y algo muy importante o que me gustaría decir es que siempre los autores o la mayor parte son de ciudades muy grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, no sé, hasta Nueva York, los internacionales. Y entonces acá estaría interesante cómo alguien de una ciudad muy pequeñita de Guanajuato se interesó por los cómics o llegó a este medio. Y hay algo que podría decir que a mí me marcó porque, por ejemplo, mi hermana, que es 3 años más grande que yo, no pudo estudiar la secundaria por la condición económica que nosotros teníamos en la familia. Entonces, de ahí como que eso sí me marcó porque dije, si a mí sí, con cualquier detallito que me pueda ir mal en la escuela, yo voy a tener que también que trabajar. Entonces, es muy complicado que a esa edad te surjan esas dudas. Y el caso fue que para el primer año que me tocó a mí estudiar la secundaria, entonces fue algo que no se necesitaba tanto dinero porque era el primer año donde en la secundaria te daban los libros. Entonces, que eso me parece que sí, al ser la primer persona de una familia de clase baja que empezaba a estudiar un poco más, me, ha- me hacía tomar mucha responsabilidad como lo que yo podía lograr y sí, como casi iba a haber un antes y un después en la familia. Cuando yo estudiara ya terminara, no sé, por ejemplo, en la universidad o así. Entonces a los 18 años que ya me tocaba decidirme qué iba a estudiar, como estaba en un CEBETIS, en una especialidad de computación, quise entrar a un tecnológico. Casi era de que del CEBETIS te ibas al Instituto Tecnológico de León y ahí empecé a estudiar electromecánica. Estudié 2 años y no me convenció mucho y ahí fue la primera decisión también importante. Me decidí salirme y como me llamaba la atención las matemáticas, dije, pues busco una carrera que sea de matemáticas o física. Y en León encontré la licenciatura en física. Entonces volví a empezar la licenciatura y ahí lo que pasó fue que uno como al tener 18 años se imagina que la pregunta relevante es ¿qué quieres estudiar? Porque vas a hacer como todo eso a lo largo de tu vida. Bueno, según esta, pero ahí
creo que ahora viéndolo ya de una forma más madura y adulta, la pregunta no es qué quieres estudiar, sino en dónde vas a trabajar. Porque, no sé, alguien puede estudiar para neuro, neurocirujano o puedes estudiar filosofía o así, pero eso no te garantiza que vayas a trabajar como el rector de la Universidad de Guanajuato, así que tengas un puesto muy importante. Y entonces creo que es muy relevante para los jóvenes que sepan que desde antes de que uno tiene 18 años empieza esa casi la carrera, porque ahí yo me di cuenta estudiando la licenciatura en física que había muchos estudiantes que ya llevaban mucha ventaja participando en concursos de matemáticas, concursos de física, y ya estaban de alguna manera entrados a personas como yo que, por ejemplo, habíamos decidido a los 18 años que eso nos llamaba la atención. Entonces, la carrera empezó a ser muy exigente y demandante y me fui desfasando. A mí me tocó una carrera o bueno, una etapa donde si entraban 50 estudiantes, nada más salían 5 de la licenciatura en física. Me fui desfasando y fui perdiendo mm, como la motivación. Entonces, ya después de 3 años, pues decidí que pues también no era lo mío y ahora qué iba a hacer. Y me puse a dibujar, me puse a dibujar todo el tiempo y empecé a tomar cursos, por ejemplo, de grabado, de dibujo al desnudo, y eso me fue llevando a la licenciatura en artes plásticas en la Universidad de Guanajuato. Ahí casi mi familia tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que yo pudiera estudiar en otra ciudad. Y aparte, esto de las artes sí siempre es caro. Al final terminé la licenciatura en artes plásticas y lo ideal hubiera sido que encontrara un campo laboral donde aplicar las artes plásticas. Pero acá siempre a veces puedes estar condicionado a las alternativas de tu municipio. Entonces, aquí en mi municipio, lo que a lo que se dedican actualmente la mayor parte de la población es al calzado deportivo. Entonces ahí mi idea fue encontrar un espacio donde pudiera estar dibujando y que me pagaran, pero ahí fue que yo tenía que estar dibujando calzado deportivo. Intenté con las becas del FONCA, pero fui rechazado 2 veces y decidí que pues de alguna forma yo quería sacar mis proyectos, no importa que no fueran financiados por una institución así. Y mientras estaba estudiando bueno, mientras estaba trabajando como diseñador de calzado, en mis ratos libres le dedicaba tiempo a las investigaciones que yo podía hacer para mis proyectos. Egresé de la Universidad de Guanajuato, me regresé a mi municipio y aquí fue donde empecé a trabajar como diseñador de calzado. Y así seguía pues produciendo obra hasta que finalmente este año me decidí y ya dije, ahora sí, ya de tiempo completo me quiero dedicar a lo que en verdad me gusta. Y ahora es ir encontrando la manera o los medios de cómo voy a ir, eh, pues tratando de mantener viva esa llama y que no se apague. Desde el cuarto semestre, cuando yo estaba ahí estudiando en la universidad, me propuse que cada proyecto que me pedían, yo lo iba a enfocar a los cómics. Entonces,
Yo sí nunca tuve ese problema de que un maestro me dijera, es que no puedes entregar esto, porque ahí era muy flexible, como cada maestro te pedía un proyecto y, por ejemplo, en dibujo avanzado, yo me proponía, voy a entregar un cómic al final del semestre que va a tener 6 páginas y que va a ser en esta técnica. Y sí, se me hace sorprendente que a veces escucho, por ejemplo, casos de estudiantes en la Ciudad de México, de la Esmeralda o así, donde hay ese conflicto de los maestros que no te dejan proponer ese tipo de cosas. Y acá yo nunca tuve ese problema. Yo nunca tuve ese problema y los maestros, sí, nunca dijeron que eso no se podía. Como siempre eso lo pude hacer y hasta me pude titular haciendo un proyecto de narrativa gráfica. Ahorita son distintas líneas. Por ejemplo, algo que me gustaría explorar sería el hecho de mm, hacer colaboraciones con científicos para hacer trabajos de divulgación científica. Ese podría ser una línea. La otra es la línea de producción autoral. Y también la otra línea que sería como un cómic más rápido de hacer y que pueda estar vendiendo, por ejemplo, en fanzines o en stickers o así, pero sí tener muy claras esas líneas de producción, porque creo que muchas veces lo que pasa con los autores es de que muchos autores no quieren hacer cosas comerciales porque sí, como no tienen claras esas divisiones. Una cosa es hacer como la línea de trabajo que a ti te gusta y la otra es hacer eh, como colaboraciones con instituciones, porque al final el cómic termina siendo un medio de comunicación. Bueno, al ser de una ciudad pequeña, me fue complicado encontrar cómic que no fuera de superhéroes, pero al final sí logré encontrar como esa área por ejemplo, había una revista que se llamaba Gorila, y ahí venía una página nada más de un autor que se llama Jorge Flores Oliver, que es tiene el apodo de Blumpy, y que reseñaba una novela gráfica, por ejemplo, de Peter Bach o de Chris Ware, o autores que no, sí, que, que no sé, los cómics físicos podría ser muy difícil que llegaran acá a esta ciudad, pero lo importante es que tenía el dato y en algún momento los empezaba a descargar de internet después. Y así fue como empecé a ver que había más cosas que no eran el manga o que no era el cómic de superhéroes, que era otra cosa como cómic underground o cómic europeo. Y así fue como me fui adentrando a todo este mundo de cómic ya de autor. Y una de las influencias más grandes que creo que tiene mi trabajo es las obras de David Sánchez. Es un autor español y lo más interesante en su obra es que está muy extraña. Uno de los primeros que tiene es uno que se llama Tú me has matado. Ahí lo que él explica es que estaba muy influenciado por por el cine estadounidense. Entonces tiene muchas referencias a Quentin Tarantino, a David Lynch, al cómic de Daniel Close, pero ahí también él habla de que, o para mí lo que se me hace muy relevante de su obra es que para él, lo primordial muchas veces no es el concepto de la historia, sino que
trata de dar como una atmósfera o así, y es muy raro que tú te encuentres cómic que no sea planteamiento, nudo y desenlace, y que funcione muy, muy bien. Entonces, conforme fueron pasando los años, David Sánchez ha ido madurando este universo que tiene y esta forma tan original que él tiene de contar las historias, aunque luego checando sus entrevistas, muchas veces está irónico que dice, lo mejor que me han dicho de mi trabajo es que es indescifrable y lo peor es que también que es indescifrable, pero sí lo más interesante es que una editorial grande se arriesgue a ese tipo de cómics. Un poco siento que estoy influenciado. Sí, mucho por la ciencia para hacer mi trabajo. Por ejemplo, sí me tomo un tiempo para investigar. Si hay algo que me llama la atención, imagínate que hago mm, un pequeño trabajo sobre teletransportación y sí empiezo a investigar, de qué forma se puede, como con sustento científico. Y también me ha llamado mucho la atención este aspecto de cómo los autores clásicos de la ciencia ficción abordaron como sus temas en sus trabajos. Sí, soy también procuro leer mucho sobre obras de autores de ciencia ficción, por ejemplo, Brian Aldiss y también como influencias de ese tipo, como de la ciencia, de autores o sí, personas como relacionadas a la ciencia que han escrito libros, por ejemplo, Richard Feynman, que es un personaje como muy, muy famoso en el ámbito de la física, o hay otro libro que podría ser como de mis influencias, que se llama Edel, Gödel y Escher, que sería una trenza, se llamaría una trenza infinita. Ahí lo que hace el autor está relacionado como con matemáticas, como su campo, y lo que hace es que en cada capítulo va explorando la idea del infinito, por ejemplo, en la música, en, en las matemáticas y en el arte. Lo interesante es que de esta revista, o la forma en la que llegabas, sí podría ser, por ejemplo, ahorita te entiendo que dices es de patinetas, y sí la compras por primera vez pensando que es de patinetas, pero al final no, se trata de muchas cosas, de música, Ok. como que es una pantalla nada más, porque al final sí ponen imágenes de fotografías de chavos andando en patineta, pero te recomendaban cine, te recomendaban música, y lo que a mí se me hacía muy interesante es una nota editorial que venía, porque era como esta crítica muy, muy intensa a cosas que estaban pasando, por ejemplo, que pasaban cada mes. Me acuerdo que, porque yo la compraba del 2004 al 2007. Ya no se publica, pero lo interesante es que, imagínate, por ejemplo, en el 2006, que había una campaña, no sé si te acuerdes, que salieron músicos que se unieron a esa campaña, que lo que decían era incentivar a los jóvenes para que votaran y, y tenían el lema, si no votas, cállate, si Ujú. no votas, cállate. Y aquí el director editorial lo que hacía era, no sé, eso pasaba ese mes y al siguiente mes escribía una pequeña nota editorial donde criticaba muy feo a por qué nos trataban así como jóvenes. Entonces era una postura bastante crítica que yo no había encontrado en otros lados y que se me hacía muy, muy relevante porque yo también no estaba de acuerdo con cosas
que yo veía, pero no tenía esta difusión que me parecía muy, muy buena que podía tener la revista. Entonces se volvió como que se empezaron a unir muchas personas que les gustaba este tipo de ver la realidad. Y ahora que he investigado o he visto entrevistas al director de la revista sobre esa época, dice que ahorita actualmente no se podría hacer. Ahorita por la crítica que hay de que todo tiene que ser, sí, que no te puedes meter con nadie, que estaría prohibida la revista. Pues creo que lo más importante es que no hago cómic que se podría considerar normal, o que si el lector va y lee algo de mi trabajo, como que esté consciente que va a tener que ser un lector más activo, que sí un poco no utilizo diálogos, pero que necesita el poner de su parte. Eso es lo que me gusta a mí mucho cuando yo veo películas o leo un libro de algo que tenga que ver varias veces, como para procesarlo, porque sea algo que no entiendes como a la primera. Por ejemplo, el uso del tiempo, que experimenten con los personajes, que experimenten con el tipo de edición. Eso siempre a mí me llama muchísimo la atención en un trabajo. Entonces, eso es la manera en la que yo he intentado que mi trabajo tenga como todo este tipo de influencias que me van gustando a mí. Y de qué forma acercarse a mi trabajo como para encontrarlo. Tengo algunos cómics que he publicado en antologías, pero terminan siendo, termina siendo difícil de encontrar, como, porque, por ejemplo, algunos se han publicado, por ejemplo, en Puerto Rico, otros en fanzines de España, y también tengo o tenía como esta postura con la tecnología de que muchas veces es muy fácil para alguien, no sé, decir que es autor de cómic y nada más publicar en Instagram. Y si parece que si no estás en Instagram, pareciera que fueras totalmente irrelevante, aunque estuvieras tú haciendo o estando activo trabajando en tus cosas. El primero, el que sería como el de más páginas, o uno de los trabajos que tengo de más páginas sería con el que me titulé, que serían 16 páginas en acrílico y que trata sobre el sueño. Se llama Historieta semiabstracta sobre el sueño. Tengo un fanzine que edité de 32 páginas que se llama El Mundo Real. Tengo los otros trabajos que he publicado en estas antologías de Epoti, y también ahorita en este momento estaría trabajando en una novela gráfica de 56 páginas que sería sobre inteligencia artificial. Termina siendo un trabajo muy, muy grande detrás para la planeación, por ejemplo, de las páginas, y al final sí es casi enfocado como a un tipo de sector. Ahorita como lo estás mencionando, muchas veces sí creo que estamos acostumbrados a que nos den como, por ejemplo, todas las cosas y a no batallar como a no ser ese tipo de lectores activos. Entonces, acá por eso te decía que
estoy pensando tener como estas dos líneas, como, sí es esta línea que pareciera ser más críptica y que necesitas más tiempo para procesarlo, y esta otra línea donde sí crear algo que lleve texto y que sea un poco hasta un tipo de dibujo diferente y cosas así. Muchas veces, bueno, no sé si te llegó a pasar a ti, que uno llega a publicar en revistas, porque habías dicho ahorita que habías publicado en el Gallito Inglés. No sé si tú o hay esta costumbre de los lectores, muchas veces son pocos los que llegan a acercarse, y aunque tú pongas tu correo así en este tipo de de compilaciones y así, son muy pocos los que llegan a contactarte, y muchas veces los mismos son autores, casi casi, era lo que hablaba Daniel Close en una entrevista, que muchas veces las personas que consumen cómic llegan a ser también autores. Entonces, lo interesante sería que uno recibiera como esta retroalimentación muy grande, pero muchas veces es muy difícil que un lector se acerque, se acerque a tu trabajo y te diga qué es lo que piensa, y que te diga, no sé, hasta una crítica un poco más grande, porque al final terminan siendo estos, me gusta, pero no va más allá, como no va más allá de me gusta. Y por ejemplo, me queda mucho el recuerdo del editor de, de ese trabajo heliotropo que salió en esa compilación de Estados Unidos, donde él sí se tomaba el tiempo de explicarme casi, casi media cuartilla qué es lo que él veía en una página. Y digo, órale, qué interesante que alguien sí se toma ese tiempo para estarte diciendo, mira, yo empecé a leer tu obra y tu primer imagen y me llevó a la cabeza esto, después esto me llamó la atención, como una lectura de la imagen así muy, muy definida y muy, muy rica para ti, porque dices, lo primero que le llamó la atención, yo pensaría que fuera el título, y no, le llamó la atención este círculo blanco, y luego se fue para acá, hizo esta vista en diagonal, llegó al año 2886, y ahí no se tomó una pausa y empezó a hacer esta investigación, porque por ejemplo ahí, en ese trabajo, el editor me había dicho que lo primero que a él le había llamado la atención de la primera página eran los caracteres griegos, y que los trató de investigar antes de leer la obra. Y eso está, sí, te digo, eso es, para mí se me hace muy, muy relevante, porque hasta las pausas que vas tomando en la lectura de una obra van siendo significativas, porque tenemos o no sé si tú hayas escuchado eso, que hay muchas personas que dicen, es que ya leí la novela gráfica como en 10 minutos. Entonces, hay muchas obras, por ejemplo la de Soul, que no puedes dedicarle 10 minutos, nada más que te exigen más tiempo. Siento que hay distintos gremios, y también sea de qué forma uno quiera abordar como la temática, porque por un lado están los fanzine, los colectivos que se dedican o las personas que se dedican a estar promoviendo su trabajo en estas ferias de fanzine, o también están como este otro gremio, el que consigue las becas, el otro gremio, el que consigue los premios los premios más famosos de narrativa gráfica en México. Y lo que a mí se me hace muy, muy relevante es que en todos los estados, bueno, no he podido estar en todos, pero por ejemplo, en Guadalajara hay una comunidad
bastante grande y que a veces no se menciona. O sí, cada estado ha de tener sus referencias, pero muchas veces este desconocimiento de o, o por no estar en los reflectores, como hace que sea muy difícil de encontrar su trabajo. Por eso a mí me resultaba bastante relevante el trabajo que tú hacías, porque, por ejemplo, yo pude conocer a Evaristo, como por escuché en un momento la plática que habías tenido con el fanzine Parasitosis, y porque me llamó la atención, bueno, me llama mucho la atención el medio del fanzine, pero también me llamó la atención como que las letras parecieran de un grupo de black metal o de death metal y eso me llamó mucho la atención. Y de qué forma ellos habían iniciado esa propuesta y que para ellos algo muy importante era que fuera gratis. Entonces, yo de ahí me puse en contacto luego después chequé la plática con Evaristo y me puse en contacto con él y me mandó sus cómics. Se me hizo muy, muy buena onda que hayamos podido conectar por lo mismo de que haya encontrado yo su información en este canal. Creo que sí se ve un poco complicado, porque por ejemplo, el año pasado yo pude estar bueno, desde septiembre más o menos, de septiembre a mayo de este año, yo estuve en un taller de forma virtual que impartió Trino Camacho. Entonces, fui, se trataba de ir eh, por 4 horas y era una vez cada mes y era los sábados. Por ejemplo, para él lo que fue interesante es que su manera de que él quería enseñarnos era que cada clase él iba a proponer que fuera alguien relacionado al medio para darnos su punto de vista. Eso a mí me pareció muy interesante porque, por ejemplo, en una clase invitó a Gis, en otra invitó a Beth, en otra invitó a un abogado que nos dio eh, una clase sobre como la cuestión de los derechos de la obra y cómo registrarla y todo eso. Entonces, ahí, si desde que, por ejemplo, te está diciendo el maestro que él ya va viendo esta misma cuestión de que es muy complicado para él y él ya es Trino Camacho. Entonces, sí, el ambiente sí puede resultar, como el panorama podría resultar desolador, pero muchas veces también se necesita que uno haga las cosas y que vea la experiencia. Creo que también eso es muy importante. Creo que esa pregunta es bastante relevante, sobre todo en este tiempo donde mm, hay concursos y, por ejemplo, esa podría ser como no sé, imagínate, me das esos 100 cómics y yo tengo de elegir, ¿cuántos me habías dicho? 100. ¿Cuán- 100, me da 100, pero de esos tengo que elegir nada más a tres o, por Ujú. ejemplo, o uno nada más. Empieza a ser un poco desalentador porque siempre no va a ser como en la ciencia, no va a ser como en la ciencia de que eh, tú vas a poner una multiplicación y va a haber algo exacto, que no sé, 9 por 9 y el que puso 81 de los 100 es el que va a ganar.
y ya todos los demás no supieron multiplicar. Pero lo interesante es que en el arte siempre va a haber una visión subjetiva de la realidad. Siempre al jurado le va a tocar ser esa persona como mala que va a decidir y que espera, bueno, que va a decidir esta por tal razón, por el dibujo, por la narración, por sí, no sé, por el desarrollo del personaje, por muchos aspectos así técnicos, pero yo siento que lo más relevante sería, o el mejor juez, al final de cuentas va a ser el tiempo, el que va a dar la última palabra y va a decir, porque eso se escucha mucho en literatura, de que, o yo lo he visto mucho en literatura donde siempre llama la atención la trascendencia de este tipo de obras, como, a ver, cuántas van a resistir el paso del tiempo. Y por ejemplo, me acuerdo mucho que un autor decía, es que las obras que ahorita en este momento puedan ser consideradas relevantes, puede ser que de aquí a 100 años no lo sean y que haya una obra escondida en una biblioteca que vaya a ser esa la más importante en el año 2200, por ejemplo. Y te digo, es bastante desolador porque a eso es a lo que nos enfrentaríamos, pero al final era lo que te decía. Bueno, no sé si has estado como cercano a algún tipo de concurso o de concursos que se hacen de artes, porque acá a mí me viene eso de que al final termina siendo un juicio subjetivo, porque en la escuela de artes estuve viendo muchas veces quiénes eran las obras que ganaban y entonces tenías por un lado una pintura hiperrealista, y por otro lado algo totalmente conceptual, y se trataba de que iban a elegir la mejor obra de todos los alumnos, y por un lado ya se marcaban demasiado las tendencias, por ejemplo, la tradicional, la conceptual y así, y al final terminaba siendo decepcionante para muchos alumnos de que no encontraban esa base sólida como tú ahorita mencionas para decir, este ganó y por este criterio. Desde el principio de que uno quiera formar una editorial, debe de tener unas bases conceptuales muy interesantes, o una estructura muy firme que vaya a aguantar varios años y que vaya uno a decir, voy a publicar este tipo de obras nada más como obras que sean muy experimentales. Entonces, ahí ya no le estarías dando cabida a todo lo que, por ejemplo, si llega alguien que hace en formato manga, no, porque tú ya estás copiando el estilo de alguien más. Tú de superhéroes, no, tú no. Y entonces se estaría haciendo esta adecuación que me parecería muy buena desde el principio, porque tú ya sabes que ellos solamente eligen estas obras experimentales. Pero si el primer año gana una obra experimental y luego gana algo manga y luego después gana una obra de superhéroes, no sabrías tú como creador o autor qué es lo que vas a proponer el próximo año y si vas a ganar. Me hace muy importante porque al final sí, como ahorita mencionaste el concurso de pura fortaleza, pero a mí yo haría ahí ya una relación que no sé si tú la hayas hecho, pero por ejemplo, una de las personas que fue jurado para el Sistema Nacional de Creadores de Arte pertenece a ese editorial, entonces en un lado está y en el otro también ya es, entonces ahí
¿De qué forma de qué forma te sales como, como si para proponer algo? No quiero ser grosero, pero ¿verdad que se presta para malas interpretaciones? Sí, 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 porque al final, ¿qué es lo qué es lo que va a terminar pasando? Uno esperaría que hubiera como esta transparencia, ¿no? Que se les pide a los políticos. Para mí se me hace muy relevante que le des voz a muchas personas que de otra forma no tendrían voz, porque te digo, en algún momento a algunos nada más les interesan los que ganaron tal premio y todos los otros 30 que participaron ya así como que no les importa y terminan validando, miren, y de alguna forma inconsciente terminan validando como estos trabajos, pero terminan eliminando a todos los demás. Como yo he visto mucho en este tipo de comentarios donde pues los otros empiecen a trabajar más, como que empiecen a trabajar más para para que en algún momento lleguemos a elegirlos o fíjense en su obra que no funcionó o así, pero es como te digo, desalentador, porque al final, ¿cuáles van a ser los criterios que van a... Sí, al final no tenemos eso de la transparencia, como te digo, en política, que dicen, ah, se gastaron 100 millones de pesos y 1 millón fue en esto y 5 millones fue esto y así. Ahorita se me vienen a la cabeza tres mujeres. Una sería René French, autora canadiense. Otra sería Gabrielle Bell, autora de Nueva York. Y la otra sería Julie Doucet, también de Canadá, creo. Entonces, por ejemplo, Gabrielle Bell sería porque en este aspecto autobiográfico, ella muchas veces muestra sus inseguridades. Y creo que a veces es complicado que un autor casi siempre te va a hablar de las cosas que le salieron bien, pero nunca te va a hablar de las cosas que le han salido mal. Y se me hace muy, muy relevante que esta autora, a pesar de que ya es conocida, tiene, por ejemplo, en una viñeta o en una pequeña historia, que ella se siente a veces opacada, por ejemplo, en esa anécdota de que está al lado de una dibujante que es así magnífica y dice, ah, todos en esa mesa y a mí como no me hacen caso. En- entonces, eso para mí se me haría relevante para que el maestro y el alumno vieran que se puede reflejar la forma en la que ellos pueden verse o sentirse en algún momento. Julie Doucet Pero qué obra en particular. ah, tiene una que se llama Afortunada y sí, esa que se llama Afortunada. Y de las otras dos, Y de las otras dos, René French tiene una compilación de historias cortas. Ahorita no se me viene el nombre exacto, pero sí como cualquier obra de René French puede ser como muy, muy sobresaliente. Y ahí lo que ella mezcla es es esta forma de ver la realidad, pero entre dibujo infantil y cosas que podrían parecer como, como por ejemplo, muy sangrientas o sí espacios donde te dan mucho para reflexionar. Por ejemplo, hay una historia donde se trata solamente de que hay una persona mirando por su ventana. Como todo el tiempo él está mirando por su ventana a una vecina y está viendo cómo
el esposo la trata mal, el esposo tiene en algún momento que está trabajando en su patio y se electrocuta, está viendo el funeral y en esta misma obsesión que tiene esta persona mirando a ella, como que parece que se olvida de todo. Entonces, esta obra se me hace relevante en la forma en la que las personas pueden ver la realidad o como, sí, de qué forma los autores, dependiendo de las experiencias que van teniendo, van mostrando un poquito de cómo ellos van mirando la realidad. Pues la obra de Baristo, la Narcocyborg y la de Viaje, y también su fanzine Parasitosis, el de este trabajo de un autor de también de Sinaloa que se llama, lo pueden encontrar en Instagram como ¿Quién es Álvaro? Este de Enrique Ugalde, que se llama Smegma, el de este por ser como un cómic hecho con locaciones en Guanajuato, el de José Luis Pescador, Superhéroes en Guanajuato. Y hay mucha obra de artistas, por ejemplo, que no son tan famosos y que están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, el trabajo de otros compañeros en ese taller en el que estuve con Trino, de Marco Sierra, Andri Orozco, Alex Emanuel, Adrián, y en el taller que ahorita actualmente estoy con la maestra, donde está Rebeca Marzán, Leticia Medina, Financí y Eric. Pues igual que si alguien está escuchando como esta entrevista, cheque el trabajo de la maestra, el de narrativa y descriptiva gráfica, porque creo que es muy relevante para, como ahorita lo mencionaste, como esa visión un poco más teórica para el medio y de que alguien se haya tomado el momento, el tiempo para compilar todo en una obra se me hace muy, muy interesante para todos los autores de narrativa gráfica que quieran seguir aprendiendo las posibilidades de este medio. Ahorita el proyecto es que voy a estar trabajando en la novela gráfica de Cerebro en el Mar, que está relacionada a la inteligencia artificial y como mi objetivo sería que fuera la primera de 6. Entonces espero terminar ese proyecto que involucra 6 novelas gráficas. Cada una sería centrarme en un autor en particular de ese universo en el que he estado planeando. La, la propuesta sería, o el objetivo sería, para mayo tener impresa la primera autopublicación la, el, la primer serie, como el uno de 6. Y más o menos de qué extensión la estás pensando. A cada una de 56 páginas. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, Heliotropo, cuánto tiempo te llevó? Heliotropo me llevó más o menos como 4 meses. 4 meses hacerlo, pero la investigación sí fue una investigación que he venido realizando desde 2017. Como desde 2017 empecé a juntar cosas sobre inteligencia artificial y esta manera de haber sacado Heliotropo, otra obra que tengo que se llama El Multiplicador Mental, fue que había visto que la obra que me había imaginado era muy, muy grande.
y entonces que ya tenía que empezar a hacer cosas y fue la manera de empezar a hacer como historias cortitas con toda esa investigación que ya había hecho. Pero ahora, con esta ya de Cerebro en el Mar, ya es donde ya está el proyecto más aterrizado. Pues aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, se hizo un acervo que se llama, no sé si ese lo sabías, del de la Comicteca. Ujú, ujú. Dicen que está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo he ido algunas veces y lo que se me hace muy interesante es que, pues sí le invirtieron mucho tiempo para tener obras muy, como muy importantes, por ejemplo, las de Moebius, y que es muy raro tú o tener los medios para comprarlo o encontrarlo en una librería como ese tipo de trabajos, pero se me hace muy, muy interesante este tipo de iniciativas donde a alguien sí le está interesando, o bueno, no sé cómo haya sido, pero que a alguien le interese que estos cómics sí sean de acceso público en una biblioteca grande del estado de Guanajuato. Porque también ahorita, como te había mencionado que soy de un lugar muy alejado de la Ciudad de México, la, la propuesta o la iniciativa de la fanzinoteca se me hace muy, muy interesante porque ahí también está digitalizado. Están digitalizados las obras y, por ejemplo, me ha tocado ver con fanzines que de otra forma no los hubiera podido conseguir ni ir a ese espacio. Pues de alguna forma otra vez regresamos a estos criterios de valoración y que terminarían siendo algo subjetivos, porque al final, bueno, espero no caer en la misma trampa, pero por un lado, lo que sí hay que aceptar es que no todo puede estar bien, pero también no todo puede estar mal. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre esas dos cosas para también que los autores vayan progresando en su trabajo. A mí se me hace que sí se podría encontrar una buena crítica, pero te digo con este tipo de sustento, como de sustento teórico, y de que la persona o el lector que te va a hacer esa crítica, sí vaya, por ejemplo, con teoría, esta viñeta está mal armada por esto y por esto otro. Esta secuencia no funciona bien por este tipo de cosas en teoría que aplicaste mal. Y, pero siento que falta mucho esa profesionalización del medio para lograr llegar a ese punto. Yo muchas veces pienso en el área, por ejemplo, de la medicina, y yo en ningún momento podría ser neurocirujano porque no tengo el conocimiento, pero las ramas del arte sí permiten eso, que tú, sin tener una profesionalización, en algún momento puedas decidir, yo quiero ser dibujante. Ahorita me viene a la cabeza una, una obra que tengo aquí. Déjame. ah, Sí, porque creo que ahí es muy interesante y plantea muchas cosas de las que tú ahorita hablaste. Una vez yo en Guadalajara, que estaba caminando por uno de los jardines, me encontré a un muchacho que dijo, yo, mi papá hace novelas de ciencia ficción. Mi papá hace novelas de ciencia ficción y yo soy su hijo y te quiero decir que si no me compras una novela. Y a mí se me hizo muy interesante porque dije, bueno, ahí está el dilema moral, ¿no? Como yo también
hago cosas de ciencia ficción, ¿cómo no le voy a comprar esta obra a, entonces, como ese deber ético, como, sí, yo te la compro, ya se la compré, y después la fui leyendo, bueno, la fui leyendo y dije, quiero buscar qué es lo que hace este autor, qué es lo que hace este autor, que se llama Ricardo Aguinaga y tiene su obra Crononauta. Entonces, lo que él hace, o uno de sus métodos que me pareció muy, muy interesante, fue que se dedica a promover su obra en las escuelas y de ahí fomenta la lectura como se junta con, por ejemplo, los padres de familia y les dice, les voy a llevar esta obra, eh, les propongo que me la compren y un mes después vengo para ver qué le entendieron a mi lectura. Y entonces ya va un mes después, les hace como una representación él de la obra como a manera de teatro y ya se ve él un poco más implicado en este proceso de que está creando la obra, pero también a él le está interesando fomentar la lectura en las escuelas. Por ejemplo, en una que me acuerdo mucho, encontré un autor español que su trabajo era muy, muy sobresaliente y se me hizo algo triste que él en una entrevista decía, en una de las entrevistas que tenía ahí, es que en España no se podía dedicar a eso como en ese tiempo, que él tenía que viajar a otro país para dedicarse profesionalmente a eso. Y digo, imagínate, desde el 80 casi 40 años, y las cosas no han cambiado mucho, no han cambiado mucho y parecen más bien ciclos donde surgen cosas nuevas que parecen muy, muy nuevas y al final terminamos repitiendo un patrón, pero ¿por qué repetimos este patrón? También porque no hay reflexión de parte de los mismos autores, ni y mucho menos de la comunidad de, como ahorita habías encontrado un punto muy fuerte de qué forma son evaluadas las obras, si ni por eso nos poner de acuerdo y entonces cómo nos vamos a poner de acuerdo para que esto vaya a tener relevancia en años en el futuro. Creo que sí, al final de lo que se trata es de produ- producir y de que no te... porque también esto es lo que he visto mucho de que mm, esto de las redes sociales te puede afectar de que estás viendo todo lo que está pasando a lo largo, como en tiempo real. Estás viendo, esta persona ya logró tal premio, esta persona ya hizo, es como las personas que se pueden parecer exitosas, ¿no? Las personas que pueden parecer exitosas en base a las imágenes que tú vas viendo o en base a las cosas que han ido logrando, pero creo que al final se trata de que uno nada más se enfoque en su trabajo y sí, como ahorita mencionaste, quizá esto o mi trabajo va a un grupo de lectores más pequeños, pero lo interesante sería cómo, cómo se hace para mantener esa llama viva y que no sé, nos podamos encontrar 10 años en el futuro y que ojalá que sí, ¿no? Bueno, eso esperemos que ojalá que sí siga con esta producción. Hay unas compilaciones donde se puede encontrar. Si quieres te mando el link. Ahí se puede descargar gratis. Y
También buscan, poniendo ahí Samuel Juárez, cómic, hay unos trabajos que tengo publicados en Lado B, que sería el periódico en línea, un periódico en línea de Puebla. Son trabajos de hace 10 años. Todo lo actual se va a publicar, o bueno, algo de mi trabajo actual se va a publicar en la compilación que va a hacer la maestra del taller de la casa de autor de taller, sí, taller de la casa de autor de Zapopan, taller de historieta experimental. Ahí se va a poder encontrar lo último que he estado haciendo. Igual puedo mandar como, bueno, a mí me gustaba mucho cuando hacían entrevistas, Aaron, y que mandaban saludos como amigos o me gustaría así mandar como saludos a amigos que a lo mejor pueden ver este video y que también son artistas. Por ejemplo, Eric Montañez, Antonio Jaciel, eh, Diana y René de Taller de Casa del Ahorcado, a Cronopio Teatro y mi familia y ¿qué más? Pues a todas las personas que les, bueno, ojalá algo que yo haya dicho les pueda hacer llevadero su trabajo, no sé, porque por ejemplo, yo cuando estaba trabajando de tiempo completo en una empresa, escuchaba, mientras estaba trabajando, escuchaba tus videos, Aaron, y entonces, pues me hacía un poco llevadero el día. Sí, pues todos, mm, sí, como, por favor, como compartan este video y activen la campanita de Aarón, como es muy importante su aportación a la narrativa gráfica actual.